nombre de la patria, se abre la sesión. Pero le damos la bienvenida al ministro, a la subsecretaria, al director del Hospital Arriarán, a los senadores y senadoras, a los secretarios, a la secretaria. Primero vamos a ver la cuenta. Cuenta, sus señorías. Ha llegado a la comisión una solicitud de audiencia del presidente de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, doctor Norberto Bilbeni, para exponer acerca del dolor crónico con el fin de que la comisión se interiorice de este problema de salud pública en el país. Lo primero, teníamos convocada a la comisión para resolver un pendiente de la ley de donante universal para la recalificación. Esto yo voy a pedir apertura del debate y los documentos van a quedar a disposición de los senadores y senadoras y para que podamos votar el próximo martes, ¿no? Entonces, dicho eso, tenemos un segundo tema que para la comisión ha sido muy importante, que es la situación de los pacientes oncológicos. Le damos la bienvenida a un invitado, que es el senador Álvaro Elizalde, de esta comisión, que es ministro del tema de los pacientes oncológicos del Hospital Arriarán, que han habido distintas informaciones respecto a situaciones complejas respecto a la administración de las quimioterapias, por la situación de, aparentemente, que sería por problemas de falta de médicos, de cirujanos vasculares para poder instalar esos catéteres, y esto ha generado un conjunto de situaciones problemáticas para los pacientes en términos de la aplicación de la quimioterapia, de dificultades en la aplicación de la quimioterapia para los pacientes, pero también de la eficacia de las quimioterapias. Yo mismo tuve la posibilidad de estar en el hospital, creo que ayer, y poder personalmente comprobar de varios pacientes que señalaban las dificultades que tenían, pacientes que le habían tenido que introducir esta quimioterapia, primero intentándolo hacer las vías venosas de los brazos y luego del cuello, dado que no tenían estos catéteres con ser reservorio. Entonces, la idea es ver cómo se puede resolver esto, cómo se puede avanzar e intentar darle una solución. Hemos invitado también al director del hospital, porque es muy importante que lo podamos discutir con él. Entonces, si quiere, le doy la palabra, ministro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los miembros de la comisión, senador Elizalde. Efectivamente, en primer lugar agradezco la invitación porque habla muy bien de nosotros como país que frente a situaciones que generan alarma pública, sean las organizaciones y las institucionalidades como es la Comisión de Salud del Senado que quiera llamarnos a tomar antecedentes. De modo que agradezco y valoro el gesto. Efectivamente, nosotros cuando a través de los medios de comunicación tomamos conocimiento de este hecho de gran relevancia, nos pareció que, a decir de esas denuncias, era un hecho grave y por consiguiente de inmediato se pidieron por parte del Ministerio una auditoría que llegó ayer en la noche precisamente, y aquí la tengo para que pueda ser disponible, y si la Secretaría después la puede copiar, por favor, para que ustedes puedan disponer de ella. Esta auditoría se hizo por el Servicio de Salud, y aquí están los antecedentes y sus respectivas conclusiones, en donde se pormenoriza cuál fue el procedimiento, y esta auditoría no llega a conclusiones de que los procedimientos no hayan sido los adecuados. Pero más allá de eso, yo hoy día estoy instruyendo al director de servicio, que a quien corresponde, que profundice en una investigación a objeto de poder establecer si efectivamente existieron estas prácticas y si hubo responsables en ellas. Eso por un lado, señor presidente, pero por otro lado, nosotros también llamamos al director del hospital para que entregara detalle de cómo se estaban realizando estas prácticas, y la subsecretaria que también nos acompaña, yo le he pedido que trabaje en conjunto con el hospital para poder establecer cómo se están realizando hoy día las prácticas, ver cuáles son
las eventuales dificultades, limitaciones que puedan tener en términos de recursos, de procesos, para poder acompañarlo en hacer mejora de esto. Es decir, por un lado, queremos ser muy claros en que consideramos que este es un hecho grave, de demostrarse que hubo falta, esto se tendrá que esclarecerse y establecerse las responsabilidades, pero por otro lado queremos ir más allá, por cierto, y es dar absoluta certeza y tranquilidad a la gente que se atiende en el hospital, que nosotros estamos trabajando con los equipos para poder resolver las situaciones, para que se sientan tranquilos y sobre todo seguros de que se están haciendo los tratamientos adecuados. Eso en lo que respecta a la situación puntual del hospital que hoy día nos convoca. Si hubiese espacio o interés, yo podría referirme a un tema que también nos ha interesado y preocupado, que tiene que ver con el tema del cáncer en su globo, en el país, que es lo que estamos haciendo, en donde también debo destacar la colaboración que hemos tenido particularmente de la senadora Goich, quien ha tenido una especial dedicación, preocupación y apoyo para el desarrollo de estas tareas. Eso es lo que le puedo señalar al presidente. Entonces le voy a dejar, por favor, porque este es el original, que como digo me lo llevé ayer en la noche, una copia para que ustedes puedan disponer de esto. Ministro, mira, antes de la palabra a la subsecretaria y al director, yo acá tengo un testimonio de un paciente que yo mismo filmé, donde él señala que justamente la situación tiene que ver con aparentemente la falta de especialistas, no una situación, yo diría, voluntaria o que se hace por negligencia. Los pacientes tienen que tener su quimioterapia, hay que usar vías venosas para poder cumplir con los tratamientos. Los oncólogos seguramente se ven apremiados o angustiados de que tienen que tratar a los pacientes porque les corresponde la quimioterapia en determinado momento y se las tienen que aplicar, ojalá teniendo con resolución el catéter que corresponde, y si no lo tienen, la tienen que intentar hacer de todas maneras. No es un problema de... Yo pienso que ahí lo que hay, y por eso lo voy a enviar, el mismo paciente lo señala. El paciente dice, mire, yo tengo la sensación que no es porque me quieran hacer esto ni por maldad ni por nada, sino porque no hay horas de médicos vasculares para poder cumplir con el número de pacientes oncológicos que requieren la instalación de catéter. Seguramente los vasculares están dedicados a múltiples tareas, los pocos que deben haber, y evidentemente el tema del cateterismo, yo creo que efectivamente tenemos un problema de déficit de recursos. Entonces, en ese contexto, tal vez ver la solución también, ministro, ahí con el director, a ese tema. Yo creo que hay claramente un problema de falta de recursos humanos disponible para poder, no solo los catéteres que faltan, el recurso humano especializado para poder introducir y llevar adelante la intervención para la integración del catéter. Le damos la palabra, no sé si a la subsecretaria, al director del hospital. Presidente, sobre eso quería hacer una precisión, presidente, y es la siguiente. Para no generar confusión en la población, toda vez que estas son audiencias públicas, nada más que quiero hacer una precisión técnica. Efectivamente, existen situaciones donde uno puede aplicar la quimioterapia por vía periférica y otras situaciones que la hace necesariamente por vía de catéter central, que es lo que se llama implantofix. De modo que esclarecer que, para que esto, sobre todo para la comunidad, insisto, que muchas veces algunos van a tener una quimioterapia que hace por vía periférica, que no entiendan que se está omitiendo un tratamiento adecuado. Ahora, en este caso en particular, y es parte de la investigación, es establecer si se rebasó esa indicación más allá de eso, por un lado. Por otro lado, para efectos de mejoría, presidente, también le quiero comentar que afortunadamente, porque es efectivo, como usted señala, una de las especialidades que tenemos más déficit en Chile es la de cirujanos vasculares, quienes habitualmente hacen esta tarea. Pero afortunadamente hoy día existe una tecnología que es un catéter periférico, es un catéter central que se pone por vía periférica y que da muy buenos resultados, de tal modo que ya se puede prescindir en la mayoría de los casos del vascular periférico, y de hecho hace unos días atrás
visité la nueva porque ya 2 años nada más, unidad oncológica del Hospital Sotero del Río, y con mucho orgullo veía precisamente esa práctica que hoy día las mismas enfermeras oncológicas ponen los catéteres, de modo que sea una práctica que podamos ayudar quizás al hospital, si es que no la tuvieran instalada, para avanzar en ese sentido. Ese es un alcance nomás, presidente, que quería para conocimiento también de la comunidad. Para el director, si quiere. Bien, nuestra preocupación como médico es que el paciente tenga su tratamiento. No hay ninguna evidencia mundial que diga que el efecto de la quimioterapia sea diferente por catéter central o catéter periférico. En nuestro hospital, de 4.500 quimioterapias, estamos llegando a 6.000 quimioterapias. Tenemos en nuestro hospital 5 oncólogos, con los cuales ustedes ven que la oferta, por lo tanto, está, pero la demanda es mayor. De los cánceres de mama, las guías clínicas aconsejan tener un 30%. Nosotros estamos con un 70% de nuestras pacientes con catéter central de depósito. Respecto a aseveraciones que hablaban que las quimioterapias, los ciclos estaban suspendidos, yo creo que en forma inexacta se dijo eso porque los ciclos, les voy a explicar. Un paciente con cáncer recibe su administración de quimioterapia. Una vez que recibe su quimioterapia, queda en malas condiciones porque es muy fuerte el impacto de los fármacos en un paciente con cáncer. Por lo tanto, una vez terminado esa quimioterapia, a la semana o 10 días después, se le toman exámenes. Si estos exámenes están alterados, se espera un tiempo para iniciar el segundo ciclo. Y ahí está la inexactitud del colega que no era oncólogo, en que habló que no se cumplían con los ciclos de quimioterapia. Los intervalos, esos son parte del tratamiento. Eso es lo que quería dejar claro, que le quede claro también a la gente que no es médico el proceder de las quimioterapias. Respecto a la carencia nosotros tenemos en nuestro hospital los elementos, por lo tanto no es que no dispongamos de los catéteres centrales. Existen en nuestro hospital con reservorio. Eso que quería dejar constante y preciso, que es parte estos intervalos que dicen que nosotros alteramos las quimioterapias, es una inexactitud. Presidente, me gustaría preguntarle por su intermedio al director para clarificar bien, porque uno entiende que pueden haber ambos procedimientos, pero sin duda el catéter central tiene comodidad, hay beneficio para el paciente de tiempo. Entonces, lo que es fundamental aquí objetivar es cuál es la necesidad que tiene hoy día del especialista al hospital. No tengo duda que en esto se hacen los mejores esfuerzos, pero hay un tema que a nosotros, o sea, si estamos analizando hoy día, es fundamental saber qué necesidad existe. Yo comparto y creo que sería interesante, presidente, que el ministro pudiera extenderse un poco en lo que se ha estado haciendo en cáncer. Ahí hay un tema que le ha señalado que tiene que ver con la participación de las enfermeras, que además nos lo planteó hace algún tiempo el doctor Bruno Nervi, que está a cargo de la Comisión Asesora en materia de cáncer, que es una forma de resolver transitoria, o sea, apoyar, no buscar, no logra resolver el déficit de oncólogo. Nosotros tenemos que avanzar hacia una política de formación de recursos humanos, pero también de equipos que sean capaces de abordar un tema que es creciente. Entonces, me parece interesante poder conocer eso. Hemos insistido en una ley del cáncer para darle a esto institucionalidad y permanencia. Yo valoro el esfuerzo que se está haciendo y que eso se concrete, pero a la par está la situación concreta del hospital, donde para nosotros es muy importante saber cuáles son los déficits actuales para poder buscar ahí la forma en que se resuelva de la mejor manera para el paciente. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo hoy día estuve en el hospital La Florida, y que es un muy buen hospital,
en general con muy buenos tratamientos, pero también uno se encuentra con situaciones que no tienen que ver con la voluntad o no de los directivos, de los funcionarios, sino de falta de recursos. Finalmente había un paciente que le habían hecho un cambio de válvulas cardíaca en el 2012, solo lo había visto una vez el cardiólogo en este periodo por falta de horas. Él se había hecho todos los exámenes en privado porque estaba con una arritmia severa, todos, y había tenido que pagar mucho dinero por hacerse esto, y ahora estaban combinándolo a hacerse una intervención, una ablación por 8 millones de pesos en una clínica privada. Estaba a punto de hacerlo, menos mal que logramos identificarlo, el jefe de consulta ahí y desarrolló todo el procedimiento para que finalmente pasa todos los días, ¿no? Ayer en un hospital 4 horas y media para entregar un fármaco, esto no es solo de ahora, de siempre, para no. Entonces, yo creo que es muy importante porque no tiene mucho sentido discutir sobre ese hecho, porque ese hecho es un hecho que sabemos que el sistema público, que tiene muy buenos indicadores, tiene un problema estructural de falta de recursos. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, un paciente. Tengo linfoma Hodgkin, células T, grado 4. Estuve en tratamiento el año pasado, me hice 6 quimios, ¿cómo se llama estas que son quimio ambulatoria? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, me hice las quimio y tuve 5 meses de remisión, a los 5 recaí. En mayo de este año recaí. Yo ahora estoy en quimio de rescate y ya voy en mi segundo ciclo de 6 que tienen que hacerse, pero tenía que haberme instalado un catéter con reservorio y hace más de 2 meses que me están tramitando y no me lo han colocado, porque el cirujano vascular no se da el tiempo, no tienen obra, no sé cuál es el tema. Pero a pesar de eso, en el ciclo del segundo me dijeron que me iban a colocar, porque estoy 5 días hospitalizado en cada quimio y ninguno de esos 5 días me lo colocaron. ¿Y cómo te hicieron la última quimio? Empezaron por vía venosa un día y al segundo día la doctora que estaba de turno me hizo ella misma, me colocó catéter acá, porque en pabellón no me llamaban nunca. Bueno, Me hizo... relatos como ese, ministro, yo le podría conseguir mucho todos los días. Y no tiene sentido discutir eso. Yo creo que, yo conozco la Rerán, véanse el esfuerzo del director, creo que es un muy buen hospital, pero tiene problemas de recursos. Entonces, el tema es cómo, en este caso, yo creo que podemos intentar resolver el tema de que tengamos, yo sé que los catéteres están, tal vez compartir estos catéteres que usted señala, que serían catéteres que serían de una aplicación periférica, que tendrían los mismos efectos que los catéteres centrales, para ver de qué manera podemos resolver ese tema puntual. Si yo como conozco muy bien el hospital, no voy a entrar a discutir con el director porque yo sé los esfuerzos que se hacen, pero también de las limitaciones, y ahí tenemos un cuello botella, que no son la oncología, no son los catéteres, es el recurso humano que yo sé que es muy falente, que es el equipo que puede instalar estos catéteres para que se hagan en buenas condiciones. Porque para el paciente, usted lo sabe, director, hay un beneficio también, un beneficio de dolor, muchas veces puede haber una pequeña filtración de la quimioterapia que genera una situación hasta de necrosis local, de molestia. El catéter, por último, permanece y se puede, le alivia a una persona que además tiene un cáncer, que es una enfermedad muy dramática, no solo dolorosa, sino angustiante, frustrante, que afecta a toda la familia. Es toda la familia que no tiene catéter, no es solo el paciente, es toda la familia que vive esa enfermedad y vive ese dolor y vive esa angustia y vive esa frustración. Entonces, yo tal vez, ministro, yo sé que usted va a hacer una investigación, a mí me parece bien, pero yo lo que le pediría, yo creo que comparte toda la comisión, es que busquemos la manera. Yo creo que los culpables somos todos, porque todos somos responsables de que el sistema de salud tenga un déficit de recursos. Yo no creo que haya alguien culpable, somos todos porque hemos dejado la salud abandonada desde el punto de vista de los recursos financieros durante décadas. Tal vez intentar resolver ese tema puntual, ¿no? Y lo otro después, si hay más preguntas, pasar un poco al segundo tema,
respecto a cómo se está avanzando justamente en términos generales en la política contra el cáncer. Carolina. Presidente, yo comparto que aquí hay déficit de especialistas y la dificultad para resolverlo muchos hospitales. O sea, recientemente estuvo la subsecretaria en el hospital en Puerto Natal, el ministro está invitado por la comunidad y esperamos que esté pronto por allá, y hablamos de un pediatra, o sea, de un pediatra, bastante básico para una comunidad donde además se construye un hospital que aumenta en complejidad. O sea, ahí hay un tema que tenemos que abordar y uno dice cuál es el cuello de botella y cuál es la receta o cuál es el punto que hace que efectivamente nosotros tengamos los especialistas. Tiene que ver, ya ni siquiera es la competencia público-privada, porque es solamente el hospital público lo que existe. Mayores incentivos en el caso de regiones extremas donde es más dramática la falta de especialistas. O sea, yo creo que hay una política integral donde no cabe duda que tenemos que hacer todos los esfuerzos y la disposición para eso. Pero en el caso específico acá del hospital, yo no sé si es posible, por eso le preguntaba al director, cuál es la necesidad específica, porque se nos han planteado programas especiales de atención durante el fin de semana. O sea, ¿puede uno implementar el día sábado atención para poner catéter con un especialista que pueda financiarse? Estoy siendo súper práctica en la solución. O sea, ¿qué alternativa damos hoy día para un tema que es real? O sea, no es lo mismo una quimioterapia administrada para un paciente con un cáncer que requiere de varias dosis, que sea con catéter o que sea por vía periférica. Entonces, si podemos construir efectivamente una solución aprovechando que está acá el ministro y la subsecretaria, me parece que eso da sentido también a esta sesión. En relación al caso particular y a la consulta de la senadora Goich, efectivamente yo creo que hay solución aquí ahora. Una de ellas tiene que ver con el usar los catéteres periféricos. Otra es que definitivamente el implanto fix que se llama no es prerrogativa de los cirujanos vasculares. Les debo contar, yo soy anestesiólogo cardiovascular y puse muchos implantos fix. No, pero hay más, sí. Y lo que quiero decir que esta es una práctica que se puede llevar también a los cirujanos generales. Entonces, ahí se abre camino de solución a lo específico inmediato. Y quiero valerme de ese comentario para ir a una reflexión más amplia, porque tal como decía el presidente, en Chile nos faltan especialistas, faltan camas, y eso lo sabemos. Sin embargo, nosotros no tenemos el derecho de decirle a una persona, mire, que se tranquila porque nos faltan especialistas y vuelva 10 años después, digamos. Y es por ello que nosotros hemos planteado desde el programa de gobierno del presidente Piñera en materia de salud una modificación profunda. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que, con los recursos existentes, en primer lugar, fortalecer la atención primaria para mejorar la resolución y mejorar la conectividad con los especialistas, y voy a extenderme brevemente, en el sentido de que al especialista le llegue el paciente pertinente, es decir, aquel que efectivamente tiene que resolverse por él. Y eso no necesariamente hoy día ocurre, es decir, hoy día cualquiera de los especialistas que ustedes pregunten, un número importante de sus casos podrían haberse resuelto en el nivel primario. Entonces ahí hay una palanca inmediata que nosotros podemos aplicar. Lo segundo es también, a propósito de mejorar la resolución en el nivel primario, es convocar a los médicos a participar en el nivel primario desde los hospitales. Estamos trabajando en ello y hay una iniciativa que está en curso con la colaboración del Colegio Médico para todos los artículos 44, lo que se llaman liberados de guardia, invitarlos a que sus prácticas las hagan en la atención primaria, dado que son personas de dilatada experiencia y van a tener un efecto multiplicador enorme. En tercer lugar, estamos desarrollando un proyecto que en su momento lo presentaremos y que va a ser materia también de discusión acá, presidente, como se lo comenté en algún momento, que es el desarrollo del hospital digital, que nos va a permitir precisamente acercar, sobre todo que somos un país que tiene una geografía caprichosa, ¿no es cierto? Y aun cuando tuviéramos los especialistas es muy difícil a veces por densidad de población tenerlos disponibles, a través del hospital digital, unir el mundo de la alta complejidad con la complejidad primaria a objeto de poder resolver temas localmente. Esos son caminos que los tenemos contemplados y que los estamos desplegando y que nosotros creemos que vamos a poder tener resultados en el corto plazo mientras se forman más especialistas. Dicho eso, que es parte del tema
estructural general por el cual estamos abordando esta situación. Referido al tema de cáncer, efectivamente en Chile hoy día tenemos que el cáncer es segunda causa de muerte, pero cuando uno lo proyecta a pocos años va a ser la primera. De hecho, en 4 regiones del país ya es la primera causa. Y por ello es que nosotros hemos convocado un comité asesor del Ministerio en donde están participando personas del mundo público en las distintas especialidades que se convocan en cáncer. Por otro lado, también la sociedad civil, que está asociada y muy organizada, y también la academia, y estamos desarrollando, presidente, un plan nacional de cáncer, que dejando de lado el tema de la prevención y la promoción de salud, que es todo un tema en sí mismo, y no dejándolo de lado porque no es importante, es el más importante, pero en materia de abordarlo del aquí y ahora de los pacientes que ya tienen la enfermedad, lo estamos abordando uno desde el tema estructural, de decir cómo tenemos una disponibilidad de oferta de cáncer en el país de manera integrada, dado que tenemos una falta de conexión muchas veces entre los distintos servicios que requieren los enfermos, y los enfermos pululan de un lugar a otro. Para ello hemos identificado lo que llamamos los centros integrados de cáncer: Antofagasta, Quinta Región, obviamente el Instituto Nacional del Cáncer en la región metropolitana, Temuco, Valdivia, de tal modo que tengamos todas las capacidades, pero además los centros oncológicos de cada región, para que conversen entre ellos y se hagan la georreferenciación correspondiente en virtud de la complejidad de los enfermos, entendiendo que van a tener un tratamiento integrado, independiente de donde ellos se localicen. Ese es el tema estructural, y para ello hemos visto cómo se distribuye la tecnología, los aceleradores lineales, y no me voy a dilatar en ello, pero es una primera. Lo segundo es cómo generamos un registro nacional de cáncer, y para ello estamos trabajando. Esperamos a fin de año ya poder disponibilizar el Registro Nacional de Cáncer. ¿Por qué es importante tener esto? Sabemos que existen registros agotados en algunas regiones del país, pero no una completitud de la información, porque a partir de los registros vamos a poder monitorear exactamente cómo está impactando la política pública, y un hecho extraordinariamente determinante: qué tipo de cáncer hay en cada región y con qué consecuencias, porque es distinto el perfil de enfermedad que tenemos en el norte que la que tenemos en el sur, y eso nos va a llevar también a identificar cuáles son las determinantes medioambientales que pueden estar incidiendo en ello. En tercer lugar, estamos avanzando en el recurso humano. Efectivamente hay una brecha muy importante en Chile de oncólogos, y es por ello que para el presupuesto del 2019 estamos nosotros determinando no brechas en términos brutos de cuántos especialistas faltan, sino que muy focalizadas a los temas que son más sensibles, de tal modo de poner allí los mayores esfuerzos de recursos para resolver, y entre ellos está el formar más oncólogos. En segundo lugar, entendiendo que esto es una práctica de equipos, también relevar la formación de las enfermeras especializadas, y particularmente especializadas en enfermería, porque son ellas las que se tienen que preocupar no solamente de la indicación del médico, sino que del cuidado, que es mucho más o tanto más complejo como la indicación médica propiamente tal. Y eso en el ámbito de recursos humanos. También en poder fortalecer los centros oncológicos no integrados, como el que se está desarrollando en Puerto Montt, en Curicó, en Iquique, para poderle dar las facilidades de poder tener los suficientes sillones y poder trabajar también en colaboración público-privada, porque también hay otra lección. En el mundo, dada la complejidad de esta materia, dada la demanda y dados los recursos que se requieren, la colaboración público-privada pasa a ser un elemento que facilita el buen trato de los pacientes. Y por último, es que tenemos que trabajar y avanzar en estandarizar las prácticas. Tenemos mucho avance en lo que a G se refiere, dado que ahí está la mayoría de las patologías protocolizadas, pero eso hay que perfeccionarlo para que efectivamente se cumpla con mayor profundidad y con mayor completitud en otras enfermedades. De tal forma, presidente, que con mucha responsabilidad y también tranquilidad debo decir que vamos a poder dar cuenta de un plan nacional con una mirada de Estado de largo plazo, haciéndonos cargo de estos grandes ejes que contempla la oncología. Y se me olvidaba agregar uno que tiene que ver con la investigación. Sin duda que la investigación es algo constitutivo de los planes de oncología, toda vez que está evolucionando de manera muy
muy acelerada todo lo que es el conocimiento en estas materias y particularmente con el genoma humano y con todas las prácticas que desde allí están surgiendo para poder resolver de manera más dirigida el cáncer, e incluso incorporando la farmacogenómica, que es el poder establecer particularmente lo que ocurre con cáncer de pulmón, que para algunos cánceres lo que otrora era el tratamiento, hoy día ese tratamiento a veces sirve nada, dado que el patrón genético de ese paciente hace que ese fármaco sirva cero. Entonces, tenemos un desafío, pero obviamente lo estamos recogiendo bajo esta prisma, con esta comisión, a la cual aprovecho también aquí públicamente de hacer mi reconocimiento y agradecimiento por el enorme esfuerzo que están haciendo por poder avanzar de manera estructurada en estas materias, presidente. Muchas gracias. ¿Sabe? Hay un tema, ministro, que en relación al cáncer, que yo creo que sería bueno que lo incorporáramos. Yo sé que ha sido parte de la conversación más activamente. Hoy día hay evidencia sólida que la mitad de los cánceres son evitables. Y se evitan con la actividad física, con la alimentación, con el buen dormir. Hoy día hay evidencia, por ejemplo, que la gente que duerme menos tiempo tiene más riesgo de cáncer. Con la contaminación de los territorios, una población expuesta a níquel, por ejemplo, como ocurre en Coronel, que no tiene dosis umbral, tiene mucho más riesgo de hacer un cáncer. Lo hemos visto con las poblaciones expuestas a arsénico en la región de Antofagasta. Y es muy importante porque yo diría que, además, cuando uno dice que la alimentación, por ejemplo, aumenta el cáncer, lo hace además por dos vías. Uno, por la vía de la obesidad, de aumentar la insulina, y la insulina es un factor de crecimiento celular, y por lo tanto el azúcar y la obesidad ayudan al crecimiento de las células cancerosas y promueven su crecimiento, pero también hoy día hay nuevos estudios que muestran que la misma alimentación modifica los biomas, que son los sistemas de bacterias que tiene uno en el organismo, y la modificación de los biomas está relacionada con aumento de cáncer. Entonces, yo, compartiendo con Carolina la preocupación del tratamiento y el diagnóstico precoz del cáncer, creo que nosotros tenemos que hacer, dado que el riesgo que tenemos está consolidando de que sea la primera causa de muerte, Chile deberá hacer una estrategia de prevención muy fuerte, justamente para evitar ese destino. O sea, un destino es como la crónica de una muerte anunciada. Se puede cambiar, se puede cambiar. Entonces, el punto es, ¿cuánta posibilidad tenemos nosotros de esa gente que está marcada genéticamente, porque tiene la predisposición, de no hacer nada, van a hacer su cáncer, y vamos a tener la primera causa de muerte del cáncer? Y nosotros podemos modificar a través de la epigenesis esa historia de ese gen marcado, porque ese gen marcado, con una alimentación distinta, con actividad física, con dormir y sin la exposición a contaminantes, ese gen marcado se va a activar menos o se va a desactivar, y esa persona, a pesar de tener una predisposición genética, no va a hacer el cáncer. Entonces, yo creo que ese tipo de discusiones yo creo son centrales, porque los grandes problemas de salud del siglo XXI, la gran mayoría, infartos, cáncer, hipertensión, diabetes, accidentes vasculares, tienen la misma lógica. Son todos evitables y prevenibles. Y claro, tenemos que tratar a los que ya se enfermaron y evitar que mueran, y evitar su secuela o tratar su secuela. Pero lo más inteligente ahí sería evitar que esa población haga los cánceres. Y los cánceres, yo creo que el concepto que tal vez, yo creo que la gente piensa que tener un cáncer es como parte de lo inevitable. No, no es inevitable. A pesar de tener el factor de riesgo, tenemos a Angélica Rolí que se extirpó los senos, está bien, pero también se puede hacer a través de vías que tienen que ver con cambiar los estilos de vida, y tal vez es donde nosotros deberíamos poner un énfasis. Carolina. Presidente, coincide absolutamente con lo que usted plantea, o sea, y de hecho la propuesta que hicimos de Ley Nacional del Cáncer parte de esa mirada, desde la prevención, la detección precoz, la atención oportuna, porque el ministro tiene toda la razón cuando dice tenemos que hacernos cargo de los que hoy día probablemente podríamos salvar. O sea, la estimación es que de 3 personas que mueren, una al menos se debía haber salvado si accedía al tratamiento oportunamente. O los datos en cáncer de vesícula son dramáticos. 40 veces más se muere una persona que de bajo incapacidad económica, ¿no es cierto?, bajo recursos, respecto de una que tiene los recursos. Hoy día, o sea, eso tenemos que atenderlo, pero sin duda que es clave la prevención. Yo quiero ahí señalar que a mí me parece muy bien la mirada con que ha enfrentado sobre todo la división de atención primaria, el
tema, hemos tenido oportunidad de conversarlo con la doctora Newman, desde por qué solo octubre es el mes de la prevención del cáncer. O sea, tú puedes tener cada mes en un consultorio una estrategia cuando habla no solo el tema del cáncer de mama, de ovario, de próstata en los hombres, o qué pasa respecto al cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cómo eso se lleva a una discusión. Hay que ser cuidadosos, sí, porque hay muchas situaciones donde uno puede tener los mejores estilos de vida saludables y igual te puede dar cáncer. Esto lo hemos conversado mucho, sobre todo con organizaciones que trabajan con personas que tienen la enfermedad. Y ahí todo el tema de detección precoz es fundamental. Yo quiero destacar, porque el resto de los colegas probablemente desconocen, y reconocer además lo que se hizo en el Ministerio hace algunos días, que fue en un convenio que se ha hecho con el gobierno japonés en el cáncer colonorrectal, el cómo nosotros ya tenemos indicadores en Magallanes por segundo año, o sea, que nos indican que efectivamente estamos disminuyendo la incidencia y la cantidad de personas que mueren por ese cáncer, somos una región donde justamente por nuestros hábitos alimenticios tenemos mayor incidencia de cáncer colorectal, con un programa que se autofinancia, o sea, que es costo efectivo absolutamente y que el Ministerio ha tomado para incorporarlo al resto del país. Era con el mismo equipo que en una reciente actividad que se hizo acá en Santiago, internacional, sobre cánceres que tienen componentes hereditarios, conversamos la posibilidad de tener, así como partió el PRENEC en Magallanes, un programa piloto que permita hacer algo que nos mostraban la colega argentina, lo veíamos con envidia, cómo tienen un registro, abordan el cáncer familiar, es el concepto, porque esto tiene que ver con componentes hereditarios, pero hoy día esos estudios no te los financia nadie, no estamos preparados y efectivamente nos permitirían detectar a personas que hagan lo que hagan con su estilo de vida, van a desarrollar un cáncer y que podemos actuar tal cual como se ha señalado acá. Así que solamente quiero dar estos antecedentes para que no quede la impresión de que no estamos abordando el tema preventivo. Usted mismo, presidente, y todos los colegas suscribieron la Ley Nacional de Cáncer, que justamente avanza en esa línea y que establece por ley la obligatoriedad de lo que está haciendo hoy día el Ministerio, que es este plan nacional que se actualiza cada ciertos años. Francisco, y después vamos a darle a Rabindranath. Sí, presidente. Transmitirle al ministro que por eso hemos sido tan insistentes que incluso una materia que no se está viendo en esta comisión, sino que en el acuerdo nacional que convocó el presidente Piñera, tenga un apartado en la cual seamos capaces de tener una mirada prospectiva sobre cuáles van a ser las enfermedades que van a estar sobre la mesa liderando en los próximos 10, 30 años. Y por eso nosotros hemos sido tan categóricos en señalar que nos gustaría que hubiese una referencia también en el Acuerdo Nacional en Salud sobre esta materia. Nosotros vamos a volver a este punto a las 4 de la tarde, pero acá sería interesante que pudiéramos tener una mirada de futuro, porque no solamente las enfermedades crónicas no transmisibles, de las cuales tanto hemos hablado con el senador Girardi, la senadora Boich, el senador Quintero, hemos planteado en términos de los hábitos alimenticios, por qué es tan importante desarrollar actividad física. Por eso nos gustaría también que el gobierno nos apoyara con el proyecto de ley presentado sobre las horas de educación física obligatoria, porque en definitiva no hay cambios, si seguimos haciendo lo mismo, no tenemos cómo cambiar el curso de acción, el curso de historia. En cambio, si somos capaces de generar conductas distintas o generar los comportamientos distintos, vamos a poder cambiar los cursos de acción. Entonces, en el tema del cáncer es dramático. Yo estuve en la región de Coquimbo y los niños con cáncer, a la casa de niños de enfermos de cáncer, tienen una situación dramática porque no tienen, primero, diagnóstico oportuno. Se tienen que venir a atender al Van Buren, con todas las complejidades que ello involucra. Las personas con cáncer de Atacama también vienen al Van Buren. Entonces está generando una complejidad, no hay centros regionalizados, y acá la pesquisa oportuna hace la diferencia entre la vida y la muerte, si eso es tan grave. Entonces yo, ministro, pedirle que nos acompañe acá, pero además que se haga un gesto, esperamos en el acuerdo nacional que va a salir del ministerio, porque eso también dice relación con una mirada de largo plazo que hace el ministerio, no solamente con esta mirada que hemos dicho curativa, sino también preventiva. Eso era... La palabra a Rabindranath. Gracias, presidente. Yo la verdad que voy a hablar más en general.
porque estos temas que estamos planteando hoy día, el problema que ocurre en el hospital Barros Luco, Arriarán, San Borja Arriarán, va a ocurrir con nuestras patologías. Hoy día ocurre lo mismo en salud mental. La deuda que tiene este país con la gente enferma, sobre todo los jóvenes de salud mental, es inmensa. Y creo que hoy día que se está el gobierno planteando una reforma a salud, ojalá que esa reforma vaya al meollo del problema que tenemos en Chile. Porque acá, desgraciadamente, tenemos una red pública subfinanciada, crónicamente. Tenemos una rigidez en su capacidad de gestión de la red pública tremenda. Entonces, si nos vamos al meollo del asunto, estos problemas los vamos a tener siempre. ¿Para qué decir de la salud bucal? La salud bucal es el pariente pobre en este país de la medicina. Las brechas de acceso, como ocurre con las listas de espera de las especialidades médicas, muy diferentes a la odontología, porque en odontología se realizan tratamientos, no solamente la consulta y la anamnesis y el diagnóstico. Entonces, no, pero es diferente, el tratamiento dura más, no una vez, no una sesión. Yo lo que quiero decir, ministro, con esto es que desgraciadamente si la reforma no va a la persona, no fortalece el sistema público, vamos a seguir que es la misma. Porque en otros sistemas seguramente el que tiene plata puede sanarse, puede medicinarse, pero el que no tiene no va a tener cómo. Nada más. Emilio, antes de darte la palabra, mira, un par de cosas. Uno, yo tengo la idea, le voy a pedir a los colegas que firmemos una ley que establezca una prioridad para los adultos mayores. Que es una cosa muy obvia y de sentido común, pero que no ocurre, y eso no es un problema de la autoridad, es un problema de cómo funciona, cómo es el vivir cotidiano. Uno se encuentra todos los días con pacientes de 80, 90 años, 4 horas esperando el medicamento, haciendo largas colas con todos los demás, sin ninguna discriminación. Entonces, un tema yo pienso que yo lo incorporaría como parte de los derechos del paciente, pero creo que tiene que ser lamentablemente formulado por ley, porque si no, no ocurre. Lo otro, yo creo que también tenemos que normar el máximo de tiempo para espera de un medicamento. Hoy día, en el hospital La Florida, había un paciente que había esperado 6 horas para que le dieran el medicamento, solo 6 horas, solo para el medicamento. Y eso ocurre, no en ese hospital, ocurre en muchos hospitales. Y es falta de recursos, no es mala intención, no es que los funcionarios sean flojos, no. Después hay otro tema que a mí me parece en relación al cáncer. Es muy frecuente, yo te voy a mostrar un testimonio, tengo muchos, de pacientes que teniendo cáncer, sus exámenes demoran como demoran los exámenes para cualquier otro paciente que no tiene cáncer. O sea, pacientes que están con cáncer, y esto es indistinto, no quiero acusar ni a este gobierno, porque esto es el gobierno anterior y en este y siempre. No una crítica política. Pacientes que esperan 6 meses teniendo cáncer, y ¿sabe lo que sucede? Que más encima se tienen que pagar ellos, porque ya a los 6 meses, cuando no se lo han tomado, se financian ellos y después vuelven al hospital con su examen, se vuelven a demorar en ver el examen. O incluso, ministro, pacientes que les toman los escáneres y se demoran 3 meses en darle el informe, habiéndose tomado el examen, son pacientes que tienen cáncer. Entonces, yo le quiero mostrar un caso de hace unos pocos días atrás sobre esto. ¿No es un caso común? Ramón Luis Galleguillo. RUT 76825553. ¿Qué le pasó? Mire, a mí me diagnosticaron en agosto del 2017 con exámenes por fuera cáncer al páncreas, la cola del páncreas. ¿Por qué por fuera los exámenes? Porque aquí me dijeron que demoraba mínimo un año. Y que si yo me lo hacía por fuera apuraba más. Yo me lo hice por fuera porque yo ahí quedé sin trabajo, vendí mi vehículo y todo y me hice los exámenes. El problema... Yo vine al doctor, le vio los papeles y me dijo, mira, tú estás listo para salvarte, me dijo, yo te tengo que operar a ti antes del 15 de enero.
y incluso le voy a sacar una foto, dijo que la foto la sacó delante mío del celular y te voy a llamar, pero seguro dijo que si no se te va a pasar el cáncer y chao. Y después ya nunca me llamaron hasta mayo, que ahí en mayo 2018 me llamaron. Y ahí me abrieron y me cerraron y me dijeron que ya no, que había tomado la mitad del páncreas ya el tumor. Ahora tengo el siguiente problema, que me mandaron a hacer un escáner y tampoco me lo quisieron hacer aquí porque se demoraba un año. Me hicieron gastar 300.000 pesos que yo no tenía, me los conseguí y ahora... Bueno, solo testimonios como ese yo he visto decenas, en muchos años, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que establecer una norma, o sea, paciente con cáncer, ministro, diagnóstico inmediato, tratamiento con seguimiento, con trazabilidad. Lo que no puede ser que nos pase esto. Yo he visto pacientes con melanoma, con diagnóstico de melanoma, que lo han operado un año después y no hay nada que hacer, porque el melanoma, si se hubiera operado al mes, porque tenían el diagnóstico. Entonces, yo le quiero pedir que en ese caso establezcamos una normativa especial, no sé, una circular, de que plantee a todos los servicios de salud y a todos los hospitales y a todos los centros que paciente con cáncer una prioridad, por último, de tener una trazabilidad y que yo sé que hay poco escáner, yo insisto, esto no es un problema de mala voluntad, de mala intención, hay pocos recursos, pero en el caso de un cáncer los recursos tienen que ser prioritarios, porque si no, las personas, ahí sí que se juegan la vida, como dice Francisco, o sea, con el diagnóstico precoz, pero lo que no puede ser es que teniendo el diagnóstico muchas veces, igual el tratamiento se demora. Son temas que yo creo que son muy dramáticos, porque creo que la única manera es que establezcamos mecanismos para que no ocurra. Yo sé que a usted como ministro esto le debe molestar y lo debe frustrar tanto como a nosotros, pero tenemos que resolverlo porque ocurre todos los días. Y yo le puedo mostrar hoy día un caso como ese, pero no tiene sentido en la Florida y ayer en otro hospital, todos los días. Es una situación generalizada. Simplemente apoyar al ministro, y sería bueno que la Comisión de Salud del Senado tomara un acuerdo de apoyar al ministro en términos de la nueva investigación, porque me parece impresentable que el primer sumario interno no haya generado las responsabilidades del caso. Estamos frente a un hecho grave y por eso aplaudir que el Ministerio va a tomar las medidas, va a iniciar una nueva investigación, va a determinar responsabilidades en caso que sea necesario y en definitiva que lo que ocurrió en San Borja no vuelva a ocurrir. Ese es el tema de hoy día de fondo. Entonces, ministro, por lo menos cuente con nosotros. Ministro, damos la palabra y después yo quiero hacer un par de planteamientos que tienen que ver con los recursos humanos que me parece importante. Gracias, presidente. Bueno, yo celebro esta conversación porque me da gusto estar en el seno de la discusión política con las autoridades que toman decisiones en este país que impactan fuertemente a la población en una discusión de una agenda que es sanitaria. Y digo esto porque sin duda que los problemas son de largo tiempo y que se van a resolver en la medida que vamos consensuando sobre la evidencia, las soluciones y una mirada de Estado. Dicho eso, también quiero reflexionar y compartir con ustedes que creo que yo lo he dicho en muchos lugares que me ha tocado asistir, que estamos en un punto de inflexión en materia de salud en Chile. Esto me recuerda y me imagino un poco la discusión que pudieron tener a mediados del siglo pasado los salubristas, en donde la discusión en el mundo era la muerte por diarrea, por desnutrición, la muerte perinatal, y Chile ahí tomó decisiones profundas, y los resultados que hoy día exhibimos en esas materias son cuenta de esos salubristas en donde dijeron, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es resolver el alcantarillado, el agua potable, vacunar a los niños, atención del parto por profesionales y posteriormente agregar surfactantes, dado que los niños nacían, pero nacían prematuros. Hoy día estamos enfrentados a esa misma disyuntiva. Y es por eso que yo celebro esta discusión, porque sin duda que si nosotros seguimos pensando que vamos a resolver los temas del futuro haciendo más de lo mismo, las generaciones que sigan van a tener resultados más dramáticos aún. Y por eso que me siento súper apoyado por usted y lo agradezco porque tenemos el mismo lenguaje y la visión en términos de que tenemos que ser capaces de dar los saltos para resolver los temas ahora con innovación, con tecnología, incorporando adecuadamente los recursos, siendo rigurosos en el uso de ellos, viendo cuáles son los recursos humanos y dónde tienen que estar, es decir, poniendo una mirada de largo plazo
para avanzar sobre todo en el tema de la prevención. Y en ese aspecto, presidente, nada más que quería destacarle además que es un tema que también lo estamos abordando, porque efectivamente pudimos constatar que la cobertura que tenemos, por ejemplo, para cáncer de mama en Chile, tenemos 14 mamógrafos a lo largo de Chile en la atención primaria. Y como estamos poniendo el foco ahí, nosotros ahora estamos adquiriendo 32 mamógrafos que los vamos a articular desde el hospital digital, porque es impensado que tengamos radiólogos en los CESFAM. El hospital digital va a ser el que, independiente de donde estén los radiólogos, van a informar, y hoy día que tenemos una cobertura para la mamografía de 36% en Chile, queremos en 4 años llevarla a un 70%. Lo mismo queremos avanzar en el 52% de cobertura que tenemos en Papa Nicolau. Ahí lo que nos falta es más educación y sensibilizar a la población. Avanzar, como lo decía la senadora Goich, también en el diagnóstico de el Helicobacter, con las nuevas tecnologías que trajeron hoy día los japoneses, que incorporan un antígeno pepsinógeno asociado al Helicobacter para tener más sensibilidad y poder diagnosticar las personas que puedan tener cáncer gástrico. Es decir, estamos poniendo mucha visión y foco en la prevención para poder dar este salto, pero sin duda, y yo creo que ahí aparece la reflexión de fondo que quiero compartir con ustedes, que la forma en que estamos entregando la medicina la tenemos que cambiar. Es decir, y ahí vamos a tener que apelar a los distintos colectivos de salud en que las enfermeras van a tener que hacer otras cosas, los médicos van a tener que abrir sus fronteras para que las enfermeras hagan lo que antes pensaban que era de ellos, los tecnólogos médicos van a tener que dar un salto y hacerse cargo de diagnóstico, porque si no, no vamos a llegar. Y eso va a requerir coraje, generosidad, pero sobre todo una visión de Estado y mucho liderazgo para que quienes anteponen sus intereses por sobre los intereses de la gente se den cuenta que el camino es este. Y por eso que creo que es una degeneración que nos convoca, en donde estamos en un punto de inflexión. Más de lo mismo, como muchos de ustedes lo han dicho, no nos va a dar el ancho, aun cuando tuviéramos los recursos aquí ahora. Y por eso me siento muy gratificado de esta invitación y gracias, presidente. Hay un par de temas que gustaría plantearle. Uno, una preocupación. Hay 1.500 médicos que están a punto de jubilar y tienen incentivo al retiro. Esos médicos son los mejores médicos que tiene el sistema público de salud. No hay médicos como esos, son los formadores, son los maestros, son lo que me hubiera gustado decir los que lo formaron usted, pero no creo que haya alcanzado, pero son los que pueden formar a los futuros contingentes, ministro. En parte son la generación un poco más adulta que usted, pero que son los que tienen el saber, los que tienen la sabiduría. Esos médicos, si se van, y yo quiero que esta comisión proponga una modificación legal, tiene un impedimento de contratación de 5 años. Entonces tenemos que eliminar eso, porque esos médicos son los que necesitamos retener. Si no, ¿quién va a formar? El Hospital Arriarán, lo puede confirmar el director, no tiene médico que hace cirugía reparatoria plástica, ¿no es cierto? Ni siquiera para formar a nadie, no hay ni uno. Entonces, es un drama, te das cuenta, un drama para todas las pacientes que tienen cáncer de mama, que quieren dignidad, que le reparen, que le pongan una mama, o si no quedan con un hoyo. Y se separan los maridos, y las abandonan, y ellas ni siquiera son capaces de mirarse en el espejo. ¿Te das cuenta? O sea, el cáncer es muy perverso. Entonces, esas mujeres necesitan una dignidad, ser mujeres, poder vivir su sexualidad, poder vivir con su pareja. La pareja se les van, se separan, eso es una realidad. Entonces, cirugía reconstructiva, ese hospital ni siquiera tiene un médico que pueda formar a médicos jóvenes. Entonces, yo lo que le quiero pedir es que nos apoyamos a presentar esa ley para que esos médicos se puedan recontratar, porque ahí está el capital formador del... Y si Chile tiene buena salud, no es por la infraestructura, no es por la hotelería de nuestros hospitales, es porque tenemos un nivel de calidad, de formación de profesionales de la salud muy buena. Pero ahí está el foco y yo creo que no podemos perderlo. Entonces, yo le quiero pedir, vamos a presentar ese proyecto, cuando lo presentemos le pongamos apoyo. Lo segundo, este es un tema para la subsecretaria. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de tener un hospital nuevo en La Florida. Es un hospital maravilloso, pero es un gran consultorio, porque no tiene médicos especialistas. Yo mismo he hecho un esfuerzo para que se vayan médicos cardiólogos, que hagan el proceso invasivo, poner stent frente a los problemas de infarto. Y lo que nos está pasando en el Hospital El Carmen, que era el sentido que
atendiera a la población de Maipú, que es gigantesca, de ser casi hoy día cercana al 1.000.000 de habitantes, los siguen enviando a el Hospital Arriarán. ¿Por qué? Porque en el hospital gigante que hay ahí, maravilloso, no hay especialistas. Entonces, tenemos un equipo que es uno de los mejores equipos de Chile para hacer procedimientos, por ejemplo, como instalar los stent a los pacientes que hacen infarto agudo al miocardio, pero esos pacientes los mandan al Arriarán, en vez de tener un dispositivo ahí. A veces, cuando el Arriarán no lo puede hacer, hay que mandarlo a privado, y el privado, con una vez que sea uno de esos pacientes al privado, podemos financiar una enfermera durante un mes. Entonces, ¿qué le quiero pedir? Hay un proyecto que tiene el director, que además es un muy buen director, ministro, que usted conoce, del Hospital Maipú, que quieren arrendar un cinegeógrafo para hacer esos procedimientos ahí, y que ese hospital sea un hospital de verdad. Entonces, yo le quiero pedir, tiene los recursos humanos, que es lo más difícil, tiene además recursos humanos de nivel top, ¿no? De nivel de excelencia, pero están jugando a las bolitas porque no tienen nada que hacer, porque no tienen el instrumento. Entonces, yo le quiero pedir que ahí hagamos un esfuerzo de arrendar o de comprar, ahí verá porque a mí me parece que es muy importante eso. Y además liberamos al Arriarán para que pueda atender a la gente de Estación Central, Cerrillo, Santiago y al resto de las comunas, y no tener que resolver los problemas de Maipú además. Y lo último, ministro, yo le quiero proponer a la comisión que creemos una subcomisión de salud, de tecnología, de medicina digital. Usted conoce al director del Hospital de la Florida, que usted mismo lo nombró, que está totalmente interesado. Está la doctora Janet Vega, que dirige el Centro de Innovación de Cristus. Y a partir de ello, nos puede recomendar otras personas. Creemos en esta comisión una subcomisión de la medicina del siglo XXI, que va a transitar a través de los sistemas digitales, que nos va a permitir tener no solamente hospitalización intradomiciliaria, sino atención domiciliaria. Yo creo que el primer nivel de la salud ya no es la atención primaria. El primer nivel de la salud en el siglo XXI va a ser el nivel domiciliario, porque vamos a poder tener ahí los pacientes con registro y monitoreo cardiovascular, de glicemia, de oxemia, incluso de un monitoreo dinámico electroencéfalo de corazón. Bueno, entonces, esa medicina ya llegó. Y usted conoce muy bien, nosotros deberíamos tener un centro, yo sé que el Ministerio está muy interesado, pero la Comisión debería tener un centro y que lo podríamos compartir con la Comisión del Futuro, donde además nosotros tres somos miembros, que lo trabaje en forma conjunta, que es la medicina del siglo XXI, que ese es el mundo que viene. Porque el gran problema de nuestra institucionalidad de salud, que es para el siglo XIX, o sea, este modelo que tenemos, no es capaz, este chasis institucional, de reflexionar ni de resolver, y es parte de las cosas que tenemos que cambiar, pero también tenemos un inmenso cambio tecnológico que puede ayudar. Entonces, que nos proponga también algunas personas que puedan colaborar a la conformación de esa subcomisión, que sean personas que evidentemente, como el director de la Freguía, como Janet Vega y otros, tengan interés, primero, pasión por el tema y que conozcan. Vamos a invitar de universidades, privadas, públicas, hospitales, porque ese es un tema donde tenemos que dar un salto. O sea, no puede ser que Chile no tenga una ficha médica aquí. Todos tienen celular y que cada vez que va a un hospital se perdió la ficha, no está la ficha, que una persona se va a Villarrica, se accidenta, no tiene ficha. O sea, luego que no exista la ficha, que no exista, nosotros aprobamos la ley, la receta médica electrónica. Tenemos un escándalo de abuso de las farmacias, un monopolio. Debiéramos tener una receta médica electrónica con validad, que fuera obligatorio a los médicos usar la ficha, la receta electrónica con firma digital avanzada para que no hayan problemas de... O sea, cosa, ministro, que yo sé que usted comparte, pero que nosotros tenemos que empujar y ayudar. No sé, yo no quiero distraer más al ministro, a la subsecretaria, si además el secretario tiene ganas de volver rápido al paraíso a almorzar, entonces me estaba diciendo que se terminó la hora, tiene hambre, Julito. Si no hay más temas... levantamos la sesión, ¿les parece? Y ha sido muy interesante, así que yo le... No, ya quedamos que, como teníamos una situación a resolver, quedamos que se abría la discusión sobre el tema, quedaron a disposición los textos y los vamos a votar en la próxima sesión. Es una votación, ya está redactado un texto que funde todos los proyectos.
Pero se reabrió el debate justamente para poder votarlo, un procedimiento obligatorio, no lo podemos votar hoy día porque estamos de acuerdo en general, pero era para que se pudiera incorporar la autoría de otros senadores y senadoras que tenían interés en ser parte de esta discusión. Así que muchas gracias a los secretarios y secretarias por haber venido y se levanta la sesión.